todos pasamos por momentos de tristeza. Ya sea por una pérdida, una decepción o simplemente por el peso de la vida cotidiana, la tristeza es una emoción inevitable. Pero lo que sí podemos controlar es cómo la afrontamos. El estoicismo nos ofrece una perspectiva poderosa. En lugar de hundirnos en la desesperación, podemos usar la razón y la filosofía para transformar la tristeza en aprendizaje, en fortaleza y en serenidad. Los grandes estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca vivieron en tiempos difíciles. Guerras, destierros, enfermedades y traiciones formaban parte de su realidad diaria. Y, sin embargo, lograron encontrar una forma de vivir con dignidad y ecuanimidad. Sus enseñanzas pueden ayudarnos hoy a sobrellevar la tristeza sin dejarnos consumir por ella. Aquí tienes algunas de las citas estoicas más poderosas que debes recordar cuando estés triste, acompañadas de una explicación profunda para ayudarte a aplicarlas en tu vida. 1. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella, y tienes el poder de cambiar tu percepción en cualquier momento. Marco Aurelio. Cuando la tristeza nos golpea, solemos creer que es una reacción inevitable ante lo que nos sucede. Sin embargo, Marco Aurelio nos recuerda que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación de ellos. La forma en que percibimos las cosas determina cuánto sufrimos. Si perdemos un trabajo, por ejemplo, podemos verlo como el fin de una etapa o como una oportunidad para reinventarnos. La clave está en entrenar nuestra mente para ver las dificultades desde una perspectiva más objetiva y menos emocional. Un ejercicio útil es preguntarnos, ¿estoy reaccionando a la realidad o a mi interpretación de ella? Cambiar la forma en que vemos las cosas puede ser el primer paso para aliviar la tristeza. 2. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Séneca. Cuando estamos tristes, solemos caer en la trampa de la inacción. Nos dejamos consumir por el dolor y perdemos tiempo valioso en lamentarnos. Séneca nos advierte que la vida es lo suficientemente larga si la aprovechamos bien. En lugar de quedarnos atrapados en la tristeza, podemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones diarias. Si hoy nos sentimos mal, podemos hacer algo pequeño para mejorar el día, leer un libro inspirador, escribir sobre nuestros pensamientos o simplemente salir a caminar. Aprovechar el tiempo con propósito nos ayuda a no perdernos en la tristeza. 3. No busques que todo suceda como quieres, sino que suceda como debe, entonces vivirás en paz. Epicteto. Muchas veces la tristeza viene de nuestra resistencia a aceptar la realidad. Queremos que las cosas sean diferentes, que las personas actúen de otra manera o que la vida nos dé lo que creemos que merecemos. Pero Epicteto nos recuerda que la verdadera paz no está en forzar la realidad a nuestro favor, sino en aceptar las cosas como son. La aceptación no significa resignación, significa entender que hay cosas fuera de nuestro control y dejar de luchar contra ellas. Por ejemplo, si una relación termina, podemos perder energía deseando que la otra persona regrese o podemos aceptar la situación y enfocarnos en nuestro crecimiento. 4. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se vuelve a mirar lo que el vecino ha dicho, ha hecho o ha pensado, sino solo lo que él mismo hace? Marco Aurelio. La comparación con los demás es una fuente común de tristeza. Nos decimos a nosotros mismos que otros son más felices, más exitosos o tienen una vida más fácil. Pero Marco Aurelio nos advierte que este tipo de pensamientos solo nos quitan tiempo y energía. En lugar de enfocarnos en lo que otros hacen, debemos concentrarnos en nuestra propia vida y en lo que podemos mejorar. Cada vez que te sorprendas comparándote con alguien más, detente y pregúntate, ¿cómo puedo mejorar yo hoy? La verdadera satisfacción viene de nuestro progreso personal, no de cómo nos comparamos con los demás. 5. Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Séneca. Cuando estamos tristes, es fácil sentirnos débiles y derrotados. Pero Séneca nos dice que las dificultades no son castigos, sino oportunidades para fortalecernos. Cada obstáculo que superamos nos hace más resilientes. Piensa en cualquier momento difícil de tu vida. Probablemente, cuando lo superaste, te diste cuenta de que eras más fuerte de lo que pensabas. La tristeza puede ser vista como una carga o como un entrenamiento mental. La próxima vez que te enfrentes a un desafío,
en lugar de pensar ¿por qué me pasa esto a mí?, intenta pensar ¿cómo puedo usar esto para volverme más fuerte? 6. El hombre sufre más en su imaginación que en la realidad. Séneca. A menudo, nuestra tristeza no proviene de lo que realmente está sucediendo, sino de lo que imaginamos que podría suceder. Nos preocupamos por futuros problemas que tal vez nunca ocurran o revivimos constantemente situaciones del pasado. Séneca nos dice que gran parte de nuestro sufrimiento es innecesario. La próxima vez que te sientas triste, pregúntate, ¿estoy sufriendo por algo real o por algo que estoy imaginando? Enfocarte en el presente y en lo que realmente puedes hacer en este momento puede aliviar gran parte de tu tristeza. 7. Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Epicuro. Aunque Epicuro no era estoico, esta frase es completamente compatible con el estoicismo. A veces, la tristeza viene de la insatisfacción constante, de sentir que nunca tenemos suficiente éxito, amor o reconocimiento. Pero si nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, nunca seremos felices. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos aprender a apreciar lo que ya tenemos. Un ejercicio útil es escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Cambiar el enfoque de la escasez a la gratitud puede transformar completamente tu estado de ánimo. 8. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí cómo respondes a ello. Epicteto. Cuando estamos tristes, a veces sentimos que hemos perdido el control de nuestra vida. Pero Epicteto nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que nos pasa, sí podemos controlar nuestra respuesta. Podemos elegir entre dejarnos arrastrar por la tristeza o encontrar formas de afrontarla con fortaleza. Imagina que pierdes un trabajo. Puedes verlo como una tragedia o como una oportunidad para buscar algo mejor. La manera en que respondemos a los eventos define nuestra vida mucho más que los eventos en sí. 9. No desperdicies lo que tienes deseando lo que no tienes. Marco Aurelio. La tristeza a menudo proviene del deseo. Deseamos que las cosas sean diferentes, que nuestra vida sea otra. Pero Marco Aurelio nos dice que, al enfocarnos en lo que nos falta, desperdiciamos lo que ya tenemos. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y te has dado cuenta de que eras más feliz de lo que pensabas en ese momento? La felicidad no está en lo que nos falta, sino en aprender a valorar lo que ya tenemos. 10. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Marco Aurelio. La tristeza puede desordenar nuestros pensamientos, hacernos sentir perdidos y sin rumbo. Pero Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera tranquilidad viene de dentro, de aprender a poner en orden nuestra mente. Practicar la meditación, escribir un diario o simplemente reflexionar sobre nuestros pensamientos puede ayudarnos a encontrar esa paz interior. 11. Cuida tu mente, porque será tu refugio en los momentos difíciles. Epicteto. Cuando la vida se vuelve dura, la única cosa que siempre tendremos con nosotros es nuestra mente. Si entrenamos nuestra mente con buenos hábitos, con filosofía y con reflexión, será nuestro mejor refugio en los momentos de tristeza. ¿Cómo puedes fortalecer tu mente hoy? Tal vez leyendo filosofía, escribiendo tus pensamientos o practicando la gratitud. 12. No importa cuán larga sea la vida, sino cuán bien la vivas. Séneca. Nos preocupamos por muchas cosas que al final no importan. Nos aferramos al pasado, tememos el futuro y olvidamos vivir el presente. Séneca nos recuerda que lo importante no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo lo usamos. Si hoy es un día difícil, en lugar de desperdiciarlo en tristeza, busca algo pequeño que puedas hacer para mejorar tu día. 13. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Séneca. Resistirse a la realidad solo nos causa más sufrimiento. Aceptar lo que no podemos cambiar nos da paz. Si algo te entristece, pregúntate, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, acepta la situación y sigue adelante. 14. Todo lo que ves cambiará y dejará de existir. Marco Aurelio. Nada es permanente. La tristeza que sientes hoy no durará para siempre. La vida sigue adelante, las emociones cambian y cada día trae nuevas oportunidades. Cuando estés triste, recuerda que es solo un momento pasajero en tu vida.
15. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes en este momento. Epicteto. A veces la tristeza nos paraliza, nos hace sentir que no podemos hacer nada. Pero siempre hay algo que podemos hacer, por pequeño que sea. En lugar de enfocarte en lo que no puedes cambiar, enfócate en lo que sí puedes hacer hoy para sentirte un poco mejor. Conclusión. La tristeza es parte de la vida, pero no tiene que definirnos. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos evitar sentir tristeza, sí podemos decidir cómo responder a ella. Podemos usar estas enseñanzas para ver la vida con más claridad, encontrar sentido en los momentos difíciles y recuperar la paz interior. La próxima vez que te sientas triste, recuerda estas citas y usa la filosofía estoica como una guía para fortalecerte y seguir adelante. A medida que envejecemos, nuestra energía y nuestro tiempo se vuelven cada vez más valiosos. Ya no podemos permitirnos desperdiciar momentos con personas que nos drenan, nos desmotivan o nos impiden disfrutar de una vida tranquila y plena. Los estoicos siempre han enfatizado la importancia de elegir cuidadosamente nuestras compañías, porque el entorno en el que nos movemos influye directamente en nuestro bienestar mental y emocional. Como decía Séneca, rodéate de aquellos que te ayuden a ser mejor y apártate de los que te empujen hacia el caos. Con la madurez, aprendemos que la calidad de las personas con las que compartimos la vida es mucho más importante que la cantidad. Ya no se trata de tener un círculo social extenso, sino de rodearnos de personas que aporten paz, alegría y sentido a nuestros días. Sin embargo, muchas veces nos cuesta soltar relaciones dañinas por miedo a la soledad o por costumbre. Aquí te hablaré de los tipos de personas que deberías evitar en la vejez si realmente quieres disfrutar de esta etapa con serenidad y plenitud. 1. Los negativos que se quejan de todo. Seguramente conoces a alguien que siempre tiene algo negativo que decir. Nunca ven el lado bueno de las cosas y se quejan constantemente del clima, de la política, de su salud, de la gente, de la vida en general. Este tipo de personas pueden ser increíblemente desgastantes porque convierten cualquier conversación en un torrente de quejas y lamentos. Los estoicos creían que la queja constante es un desperdicio de energía. En lugar de lamentarse, preferían enfocarse en lo que sí podían controlar y aceptaban con dignidad lo que no. Si pasas demasiado tiempo con alguien que se queja de todo, terminarás absorbiendo su negatividad y viendo la vida con el mismo filtro pesimista. En la vejez, necesitas rodearte de personas que valoren cada día, que disfruten las pequeñas cosas y que te inspiren a vivir con gratitud. 2. Los que solo hablan de enfermedades y problemas de salud. Es natural que con la edad aparezcan ciertos problemas de salud, pero hay personas que hacen de esto su único tema de conversación. Cada vez que los ves, te cuentan con detalle sus síntomas, sus visitas al médico y sus preocupaciones por el futuro. Aunque la salud es un tema importante, centrarse exclusivamente en ello puede hacer que vivas en un estado de preocupación constante. Los estoicos nos enseñan que la salud es importante, pero también nos recuerdan que obsesionarnos con lo que no podemos controlar solo nos roba la paz. Si pasas tiempo con alguien que solo habla de enfermedades, poco a poco empezarás a sentir más ansiedad y miedo sobre tu propio cuerpo. En lugar de eso, busca personas que valoren la vida más allá de las dolencias y que sepan disfrutar cada día sin estar siempre pendientes de lo que podría salir mal. 3. Los que viven en el pasado y no dejan de recordar viejas glorias o errores. Algunas personas llegan a la vejez atrapadas en el pasado. Pasan sus días recordando cómo eran mejores tiempos, cómo eran más jóvenes, cómo el mundo ha cambiado para peor o cómo cometieron errores de los que no pueden perdonarse. Esto puede ser un gran obstáculo para disfrutar del presente. Los estoicos nos recuerdan que lo único real es el momento actual. Marco Aurelio decía, no pierdas el tiempo pensando en lo que pudo haber sido, concéntrate en lo que puedes hacer ahora. La vejez puede ser una etapa maravillosa si aprendemos a vivir el presente sin quedarnos atrapados en lo que ya pasó. Evita a las personas que solo miran hacia atrás, porque te arrastrarán con ellas a una nostalgia inútil o a un arrepentimiento sin solución. 4. Los envidiosos que no soportan la felicidad ajena. La envidia es un veneno silencioso que destruye relaciones y roba la paz. Algunas personas, en lugar de alegrarse por el bienestar de los demás, lo ven con resentimiento.
En la vejez, es vital rodearte de personas que celebren tus alegrías en lugar de minimizarlas o envenenarlas con comentarios sarcásticos. Los estoicos enseñaban que la envidia proviene de la comparación innecesaria. Epicteto decía que la única comparación válida es con nosotros mismos. Si alguien a tu alrededor siempre intenta hacerte sentir mal por tus logros o te responde con frases como qué suerte tienes, pero con un tono de resentimiento, es una señal de que esa persona no merece estar en tu vida. 5. Los que solo buscan discutir y generar conflictos. Algunas personas parecen disfrutar del conflicto. Siempre buscan pelea, llevan la contraria en cualquier conversación y convierten cualquier diferencia de opinión en una batalla personal. Si permites que este tipo de personas formen parte de tu vida, estarás constantemente envuelto en discusiones innecesarias. El estoicismo nos enseña que la paz interior es más valiosa que ganar una discusión. Séneca decía que no tiene sentido discutir con quien no quiere entender, porque solo desgastamos nuestra energía. En la vejez, cada momento es valioso y no merece la pena desperdiciarlo en peleas sin sentido. 6. Los manipuladores emocionales que te hacen sentir culpable. Hay personas que, en lugar de pedir lo que necesitan de forma honesta, recurren a la manipulación para obtenerlo. Usan la culpa, el victimismo y las amenazas emocionales para hacer que hagas lo que ellos quieren. En la vejez, es fundamental aprender a identificar y evitar a este tipo de personas. Los estoicos valoraban la independencia emocional y creían que nadie debería tener poder sobre nuestras emociones si no se lo permitimos. Si alguien te hace sentir mal por no cumplir sus expectativas o intenta controlarte con chantajes emocionales, aléjate sin culpa. 7. Los que se resisten a aprender y evolucionar. Hay personas que, con la edad, se vuelven rígidas en su forma de pensar. Rechazan cualquier cambio, creen que ya lo saben todo y desprecian cualquier idea nueva. Esta mentalidad cerrada no solo los limita a ellos, sino que también puede limitarte a ti si pasas demasiado tiempo con ellos. Los estoicos creían que siempre podemos aprender algo nuevo y que la sabiduría no tiene edad. Rodearte de personas curiosas, abiertas y dispuestas a seguir creciendo hará que tu vejez sea mucho más enriquecedora. 8. Los que viven de las apariencias y del que dirán. En la vejez, llega un momento en el que te das cuenta de que la opinión de los demás no es tan importante como pensabas. Sin embargo, hay quienes nunca logran liberarse del peso del que dirán y siguen viviendo en función de las expectativas de los demás. El estoicismo nos enseña a vivir según nuestros propios valores y no según la aprobación de los demás. Marco Aurelio decía, si te preocupas demasiado por lo que piensan los demás, serás su prisionero. En la vejez, necesitas rodearte de personas que vivan auténticamente, sin preocuparse por aparentar. Conclusión. La vejez puede ser una etapa de gran sabiduría, paz y felicidad, pero para ello es fundamental elegir bien con quien compartimos nuestro tiempo. Las personas con las que te rodeas influyen en tu estado de ánimo, en tu visión de la vida y en la calidad de tus días. Si quieres vivir esta etapa con serenidad, evita a quienes solo traen negatividad, conflicto o limitaciones. Practica el desapego emocional, rodéate de personas que sumen a tu vida y, sobre todo, elige la tranquilidad sobre cualquier relación que te robe la paz. A lo largo de nuestra vida, nos han enseñado que debemos luchar por lo que queremos, que la perseverancia y el esfuerzo constante nos llevarán al éxito. Sin embargo, hay una gran diferencia entre trabajar con determinación y forzar algo que simplemente no está destinado a suceder. Forzar situaciones, relaciones o resultados genera ansiedad, frustración y un agotamiento innecesario. La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva distinta, en lugar de tratar de controlar lo incontrolable, debemos aprender a fluir con la vida. No se trata de rendirse ni de ser pasivo, sino de actuar con sabiduría y aceptar la realidad tal como es. En este ensayo, exploraremos 15 lecciones estoicas que nos ayudarán a entender por qué no debemos forzar nada y cómo vivir en armonía con la vida. 1. La naturaleza sigue su curso, deja de nadar contra la corriente. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es vivir en armonía con la naturaleza. Marco Aurelio decía, todo lo que sucede, sucede como debe. Esto significa que la vida tiene su propio flujo, sus propios ritmos y tiempos. Cuando intentamos forzar algo,
Una relación que no funciona, un trabajo que no nos llena, una oportunidad que no llega, nos ponemos en una lucha constante contra la realidad. Imagina un río, puedes dejarte llevar por la corriente y avanzar con menos esfuerzo, o puedes nadar contra ella, agotándote sin avanzar realmente. Si algo requiere un esfuerzo desproporcionado para mantenerse, tal vez sea una señal de que no es el camino adecuado. La clave está en reconocer cuándo persistir y cuándo soltar. 2. La paz interior viene de aceptar lo que es, no de luchar contra ello. Epicteto enseñaba que la verdadera paz interior no proviene de controlar lo externo, sino de aceptar lo que está fuera de nuestro control. A menudo, intentamos forzar situaciones porque creemos que solo seremos felices si las cosas suceden de una manera específica. Pero, ¿cuántas veces hemos obtenido algo que queríamos y, aún así, no nos ha traído la felicidad esperada? Aceptar la vida como es, en lugar de como quisiéramos que fuera, nos libera del estrés innecesario. No significa que no debamos actuar ni buscar mejorar nuestra situación, sino que debemos hacerlo sin apego a un resultado específico. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, encontramos una tranquilidad que antes nos parecía inalcanzable. 3. El apego a resultados específicos solo trae sufrimiento. Uno de los mayores errores que cometemos es atarnos emocionalmente a un resultado. Creemos que solo seremos felices si conseguimos ese trabajo, si esa persona nos quiere, si logramos ese objetivo. Pero la realidad es que, incluso si logramos lo que deseamos, siempre habrá nuevas metas, nuevos deseos, nuevas insatisfacciones. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en el proceso, no en el resultado. En lugar de obsesionarnos con alcanzar un objetivo a toda costa, debemos centrarnos en dar lo mejor de nosotros en cada momento y aceptar cualquier desenlace con serenidad. Esto nos permite disfrutar más del presente y evitar la ansiedad constante de querer que todo salga exactamente como planeamos. 4. La rigidez te hace quebrar, la flexibilidad te hace fuerte. Cuando una tormenta azota un bosque, los árboles rígidos son los primeros en caer, mientras que los flexibles se doblan con el viento y sobreviven. Lo mismo ocurre con nosotros, si insistimos en que las cosas deben ser de una manera específica, sufriremos cada vez que la vida tome un rumbo diferente. Ser flexible no significa ser débil o conformista, sino tener la sabiduría de adaptarnos a las circunstancias sin perder nuestra esencia. Si algo no está funcionando, en lugar de insistir en forzarlo, podemos replantear nuestra estrategia, buscar nuevas oportunidades o simplemente aceptar que hay cosas que escapan de nuestro control. 5. Si tienes que forzarlo, es que no es para ti. Piensa en todas las veces que intentaste forzar una relación, un trabajo o una oportunidad que, al final, no funcionó. ¿Cuánto esfuerzo te costó? ¿Cuánta energía invertiste en algo que nunca fluyó con naturalidad? Cuando algo es verdaderamente para ti, llega con mayor facilidad. No significa que no haya obstáculos ni que todo sea sencillo, pero sí que las cosas fluyen sin una resistencia constante. Si tienes que luchar demasiado para que algo funcione, quizás sea una señal de que no es el camino correcto. Aprender a reconocer estas señales nos ahorra tiempo, energía y sufrimiento. 6. La resistencia a la realidad solo prolonga el dolor. Cada vez que nos resistimos a aceptar la realidad, prolongamos nuestro sufrimiento. A veces, nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de cierta manera y nos negamos a verlas tal como son. Pero la realidad no cambia solo porque nos neguemos a aceptarla. Los estoicos nos enseñan que la vida es como es, no como queremos que sea. En lugar de perder energía resistiéndonos a lo inevitable, debemos aprender a adaptarnos y a encontrar el mejor camino dentro de las circunstancias que nos toca vivir. 7. La obsesión por el control es una ilusión. Creemos que podemos controlar todo en nuestra vida, las personas, las oportunidades, los resultados. Pero la verdad es que nuestro control es muy limitado. Solo podemos controlar nuestras acciones y nuestra actitud. Todo lo demás está fuera de nuestro alcance. Cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, nos liberamos de una carga enorme. En lugar de preocuparnos por lo que escapa de nuestras manos, podemos enfocarnos en lo que realmente depende de nosotros y vivir con más tranquilidad. 8. Lo que fluye con naturalidad es más duradero. Las mejores cosas de la vida suelen ser aquellas que llegan sin esfuerzo excesivo.
Las relaciones más auténticas, las oportunidades más valiosas, los momentos más felices suelen ser aquellos que aparecen sin necesidad de empujarlos constantemente. Si algo requiere una lucha constante para mantenerse, es posible que no sea sostenible a largo plazo. En cambio, cuando algo fluye con naturalidad, se convierte en una parte estable y genuina de nuestra vida. 9. No necesitas forzar lo que está destinado a ser. Si algo está destinado a ser parte de tu vida, no necesitarás forzarlo. Puede que haya desafíos, pero no sentirás que estás luchando constantemente contra una barrera invisible. La vida tiene una forma de acomodar las cosas cuando actuamos con sabiduría y paciencia. En lugar de intentar forzar todo, confía en que lo que realmente debe llegar, llegará en su momento adecuado. 10. Forzar algo puede hacer que pierdas mejores oportunidades. Muchas veces estamos tan enfocados en hacer que algo funcione a toda costa que no nos damos cuenta de que, al insistir en ello, estamos cerrando la puerta a mejores oportunidades. Imagina que te aferras a una relación que claramente no funciona, a un trabajo que te hace infeliz o a un proyecto que no te llena. Mientras pones toda tu energía en intentar que eso funcione, podrías estar perdiendo la oportunidad de conocer a alguien más compatible. Encontrar un trabajo que realmente disfrutes o iniciar un proyecto más alineado con tu propósito. Los estoicos nos enseñan a soltar aquello que no fluye porque entienden que la vida es un flujo constante de cambios y posibilidades. Si algo requiere un esfuerzo excesivo para mantenerse, tal vez sea una señal de que algo mejor está esperando a que liberes espacio en tu vida. En lugar de ver la pérdida como un fracaso, debemos verla como una oportunidad para algo nuevo. A veces, nos aferramos a una idea, una relación o una meta simplemente porque ya hemos invertido mucho tiempo y energía en ello. Esto se llama falacia del costo hundido y es una trampa mental muy común. Pensamos, no puedo dejarlo ahora, después de todo lo que he hecho. Pero los estoicos nos recordarían que no tiene sentido seguir insistiendo en algo solo porque ya le hemos dedicado esfuerzo. Lo que importa es si eso sigue siendo valioso para nuestro presente y futuro. Si quieres aplicar esto en tu vida, empieza por preguntarte, ¿estoy forzando algo solo por miedo a perderlo? Si la respuesta es sí, tal vez sea momento de soltar. No significa rendirse, sino reconocer que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser. La verdadera sabiduría está en aceptar cuando es momento de seguir adelante. La forma en la que pensamos determina cómo experimentamos la vida. No son los eventos externos los que nos afectan directamente, sino la interpretación que hacemos de ellos. La filosofía estoica nos enseña que, al cambiar nuestra forma de pensar, podemos transformar nuestra realidad, reducir el sufrimiento y vivir con mayor claridad y propósito. Pero, ¿cómo lograrlo en un mundo lleno de distracciones, preocupaciones y pensamientos negativos? En este ensayo, exploraremos 15 principios estoicos que te ayudarán a entrenar tu mente y cambiar la forma en que percibes la vida. 1. Eres el dueño de tu mente. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que nuestra mente es lo único que realmente controlamos. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Este principio es crucial porque nos recuerda que nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra interpretación de ellas. Imagina que alguien te critica. Puedes verlo como un ataque personal y sentirte herido, o puedes interpretarlo como una oportunidad para mejorar. La elección es tuya. Si entiendes que el poder de darle significado a los eventos está en ti, dejarás de ser una víctima de las circunstancias y empezarás a vivir con más libertad mental. Para aplicar esto, cada vez que sientas una emoción negativa, detente y pregúntate, ¿estoy reaccionando a los hechos o a mi interpretación de ellos? Con práctica, aprenderás a separar la realidad de la historia que te cuentas. 2. La dicotomía del control, separar lo que depende de ti y lo que no. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la dicotomía del control. Marco Aurelio lo resumió en su obra Meditaciones, si está en tu poder, hazlo. Si no, acéptalo. Esto significa que debes concentrarte en lo que sí puedes cambiar y soltar aquello que escapa de tu control. Por ejemplo, si llueve el día que planeabas una salida, puedes molestarte y lamentarte, pero eso no cambiará el clima. Sin embargo,
Puedes decidir llevar un paraguas, cambiar de planes o simplemente disfrutar la lluvia. Al enfocarte en lo que sí puedes controlar, reduces el estrés y te vuelves más resiliente. Un ejercicio práctico es hacer una lista de tus preocupaciones y dividirlas en dos categorías, las que puedes controlar y las que no. Luego, comprométete a invertir tu energía solo en las primeras. Con el tiempo, este hábito te ayudará a mantener la calma incluso en situaciones difíciles. 3. Reformular la adversidad como una oportunidad. Los estoicos creían que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Esta mentalidad nos enseña a ver los desafíos como pruebas que nos fortalecen en lugar de amenazas que nos derrotan. Por ejemplo, si pierdes un empleo, en lugar de verlo como un desastre, puedes enfocarte en lo que puedes aprender de la situación y en las nuevas oportunidades que se presentan. La clave es entrenar tu mente para buscar el beneficio en cada circunstancia. Una forma de aplicar esto es preguntarte cada vez que enfrentes un problema, ¿cómo puedo usar esta situación para mejorar? Este simple cambio de perspectiva transforma la manera en que enfrentas la vida. 4. El desapego emocional. No te aferres a los resultados. Los estoicos nos enseñan que el apego a los resultados genera sufrimiento. Epicteto aconsejaba actuar con excelencia, pero sin depender del resultado final. La idea es que hagas lo mejor que puedas en cada situación y luego aceptes lo que venga con serenidad. Supongamos que estudias mucho para un examen, pero el resultado no es el que esperabas. Si basas tu felicidad en la calificación, te frustrarás. En cambio, si valoras tu esfuerzo y aprendizaje por encima del resultado, te sentirás satisfecho sin importar la nota. Para practicar el desapego, enfócate en el proceso y no en el resultado. Cada vez que te enfrentes a una situación importante, dite a ti mismo, haré lo mejor que pueda, pero aceptaré lo que venga. 5. La disciplina sobre la motivación. El estoicismo enfatiza la importancia de la disciplina sobre la motivación. Marco Aurelio nos recuerda, a la mañana, cuando te levantes con pereza, piensa, me levanto para cumplir con mi propósito como ser humano. No siempre tendrás ganas de hacer lo correcto, pero la disciplina te permitirá actuar incluso cuando no te sientas motivado. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio pero no tienes ganas, un estoico no se dejaría llevar por la emoción del momento. En su lugar, recordaría su propósito y actuaría de todos modos. La clave está en desarrollar hábitos que no dependan del estado de ánimo. Un buen ejercicio es comprometerte con pequeñas acciones diarias, sin importar cómo te sientas. La repetición creará disciplina, y con el tiempo, tu mente aprenderá a actuar sin esperar la motivación. 6. La importancia de la percepción objetiva. Los estoicos entendían que muchas veces el sufrimiento proviene de nuestra interpretación de los hechos, no de los hechos en sí mismos. Marco Aurelio decía, si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella, y tienes el poder de cambiar esa percepción. Imagina que alguien no responde tus mensajes. Puedes pensar que te está ignorando, lo que generará ansiedad, o puedes considerar que quizás esté ocupado, sin hacer un juicio apresurado. Elegir la segunda opción evita preocupaciones innecesarias y te permite mantener la paz mental. Para aplicar este principio, antes de reaccionar emocionalmente ante una situación, detente y pregúntate, ¿estoy viendo los hechos de manera objetiva o estoy proyectando mis emociones en ellos? Con la práctica, aprenderás a tomar distancia de tus pensamientos impulsivos y a evaluar la realidad con más claridad. 7. La preparación para la adversidad con la visualización negativa. Los estoicos practicaban un ejercicio mental llamado premeditatio malorum, que consiste en imaginar los peores escenarios posibles para prepararse emocionalmente y reducir el miedo. Séneca afirmaba, desgracia anticipada, mitad superada. Si tienes miedo de fracasar en un proyecto, puedes visualizar qué pasaría si todo saliera mal. ¿Realmente sería el fin del mundo? Probablemente no. Este ejercicio te permite ver que la mayoría de los miedos son exagerados y que, en caso de que ocurran, podrás enfrentarlos con calma. Para practicarlo, tómate unos minutos al día para reflexionar sobre posibles dificultades y pensar en cómo podrías manejarlas.
Esto te dará mayor resiliencia y evitará que las sorpresas negativas te desestabilicen. 8. La gratitud como antídoto contra la insatisfacción. El estoicismo nos enseña que muchas veces sufrimos porque nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de valorar lo que ya tenemos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no dejes que lo que no tienes te haga olvidar lo que ya posees. En lugar de lamentarte por no tener más dinero, más éxito o una vida diferente, pregúntate: ¿qué cosas buenas tengo ahora mismo que antes deseaba? Seguramente descubrirás que ya has logrado muchas cosas que en el pasado parecían inalcanzables. Un ejercicio práctico es escribir cada día 3 cosas por las que estás agradecido. Con el tiempo, este hábito entrenará tu mente para enfocarse en la abundancia en lugar de la carencia. 9. La indiferencia ante la opinión ajena. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Epicteto aconsejaba: si buscas la aprobación de otros, te volverás su esclavo. Si alguien critica tu forma de vestir o tus decisiones, ¿realmente importa? Si vives según tus principios y haces lo correcto, la opinión de los demás no debería afectarte. La clave está en definir tus propios valores y actuar con integridad, sin necesidad de validación externa. Para aplicar esto, cada vez que sientas el impulso de preocuparte por lo que otros piensan, pregúntate: ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores? Si la respuesta es sí, entonces suelta la preocupación y sigue adelante. 10. El autocontrol sobre las emociones. Los estoicos no promovían la represión de las emociones, sino su dominio. Marco Aurelio aconsejaba: no permitas que tu mente se deje arrastrar por impulsos incontrolados. La clave no es evitar sentir, sino aprender a manejar las emociones para que no tomen el control sobre ti. Si alguien te insulta, el impulso natural es reaccionar con ira. Pero si te detienes un momento y reflexionas, te darás cuenta de que responder con rabia solo te hará daño. En su lugar, puedes mantener la calma y decidir cómo actuar de manera racional. Un ejercicio útil es la técnica de la pausa estoica. Antes de reaccionar emocionalmente ante una situación, respira profundamente y cuenta hasta 5. Este pequeño espacio de tiempo te permitirá elegir una respuesta en lugar de actuar impulsivamente. 11. Aceptar la impermanencia y el cambio. El estoicismo nos enseña que todo es transitorio: las personas, las situaciones, incluso nosotros mismos. Séneca decía: nada es permanente, excepto el cambio. Aceptar esta realidad nos ayuda a soltar el apego y vivir con más serenidad. Por ejemplo, si pierdes algo valioso, en lugar de aferrarte al dolor, recuerda que todo en la vida es temporal. Nada nos pertenece para siempre, y cuanto antes aceptemos esta verdad, menos sufriremos cuando algo se vaya. Una forma de integrar este principio es practicar la visualización de la impermanencia. Reflexiona sobre el hecho de que cada día es único y que nada está garantizado. Esto te ayudará a valorar más el presente y a soltar lo que no puedes retener. 12. La humildad como base del crecimiento. Los estoicos creían que el orgullo y la arrogancia eran obstáculos para el aprendizaje. Epicteto decía: no puedes aprender lo que crees que ya sabes. Mantener una mente abierta y humilde te permitirá seguir creciendo y mejorando. Si alguien te señala un error, en lugar de ponerte a la defensiva, pregúntate: ¿y si tiene razón? Enfrentar la crítica con humildad te hará más sabio y te permitirá mejorar en lugar de quedarte estancado. Para practicar este principio, hazte el hábito de cuestionar tus propias ideas y estar dispuesto a aprender de todos, incluso de aquellos con los que no estás de acuerdo. 13. El valor de la introspección diaria. Marco Aurelio escribía en su diario todas las noches para reflexionar sobre sus acciones. Este hábito le permitía corregir errores y mejorar cada día. El estoicismo nos invita a hacer lo mismo: revisar nuestras acciones y aprender de ellas. Antes de dormir, dedica unos minutos a preguntarte: ¿actué hoy de acuerdo con mis valores? ¿Pude haber manejado mejor alguna situación? Con esta práctica, desarrollarás una mayor conciencia sobre ti mismo y mejorarás constantemente. Llevar un diario estoico no solo te ayudará a organizar tus pensamientos, sino que también te dará una visión más clara de tu progreso personal a lo largo del tiempo. 14. Vivir en el presente sin lamentar el pasado ni temer el futuro.
El estoicismo nos recuerda que el pasado ya pasó y el futuro es incierto. Marco Aurelio decía, el hombre vive solo en el presente, todo lo demás es o recuerdo o imaginación. Aprender a estar en el ahora es clave para una vida tranquila. Si te arrepientes de algo que hiciste en el pasado, recuerda que no puedes cambiarlo, pero sí aprender de ello. Si te preocupa el futuro, en lugar de imaginar escenarios negativos, enfócate en lo que puedes hacer hoy. Para aplicar esto, cada vez que notes que tu mente divaga entre el pasado y el futuro, tráela de vuelta al presente preguntándote, ¿qué puedo hacer ahora mismo para mejorar mi situación? 15. La práctica constante del estoicismo. Cambiar la forma en que piensas no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere práctica diaria. Séneca decía, no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas. El estoicismo no es solo una filosofía para leer, sino un modo de vida para aplicar todos los días. Si incorporas estos principios en tu rutina, poco a poco cambiarás tu forma de pensar y, con ello, transformarás tu vida. Al final, la clave es recordar que el poder de cambiar tu mente está en ti. Con disciplina, reflexión y práctica, puedes entrenarte para enfrentar cualquier situación con sabiduría y serenidad. La filosofía estoica, nacida en la antigua Grecia y perfeccionada en Roma, ha demostrado ser sorprendentemente relevante en la actualidad. Aunque fue desarrollada hace más de 2000 años, sus principios resuenan de manera asombrosa con una de las terapias psicológicas más efectivas de hoy, la terapia cognitivo-conductual, TCC. Ambas comparten la idea de que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos, y que podemos entrenar nuestra mente para responder de manera más racional y serena ante las adversidades. Tal vez alguna vez te has sentido atrapado por pensamientos negativos, por el miedo al futuro o por la sensación de no tener control sobre ciertas cosas. Aquí es donde el estoicismo y la TCC pueden ayudarte. En este ensayo, exploraremos cómo estas dos perspectivas se complementan y de qué manera puedes aplicar sus enseñanzas para mejorar tu bienestar emocional. 1. La base compartida entre el estoicismo y la TCC. El estoicismo y la terapia cognitivo-conductual parten de un mismo principio fundamental: la forma en que interpretamos las situaciones determina nuestra respuesta emocional y conductual. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, afirmaba, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Curiosamente, este mismo principio es la base de la TCC, que sostiene que los pensamientos automáticos negativos generan emociones disfuncionales y, a su vez, comportamientos poco saludables. Si alguna vez has sentido ansiedad por algo que aún no ha sucedido, o te has sentido abatido por un error del pasado, es posible que tu mente esté interpretando la situación de una forma poco útil. Tanto el estoicismo como la TCC proponen que, en lugar de reaccionar impulsivamente a los pensamientos negativos, podemos analizarlos, cuestionarlos y modificarlos para generar una respuesta más racional. Un ejercicio práctico de la TCC es la reestructuración cognitiva, que consiste en identificar pensamientos irracionales y reemplazarlos por otros más equilibrados. Esto es muy similar a lo que hacían los estoicos al enfrentar la adversidad con una perspectiva racional, cuestionando sus propias creencias y buscando interpretaciones más realistas de la realidad. 2. La dicotomía del control y su relación con la TCC. Uno de los conceptos más importantes del estoicismo es la dicotomía del control, que plantea que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Marco Aurelio lo expresaba de forma sencilla: si está en tu control, ocúpate de ello; si no lo está, no pierdas tu tiempo preocupándote. Esta idea se refleja en la TCC cuando se trabaja en la aceptación de la incertidumbre y en el enfoque en las acciones que sí podemos realizar. Imagina que estás esperando una respuesta sobre una entrevista de trabajo. Puedes preocuparte incesantemente y anticipar un rechazo, lo que solo aumentará tu ansiedad. O puedes reconocer que la decisión no está en tus manos y enfocarte en lo que sí puedes controlar, mejorar tus habilidades, buscar otras oportunidades o preparar un plan de acción para cualquier resultado. Tanto el estoicismo como la TCC proponen un enfoque más pragmático de la vida. Al soltar aquello que no controlamos y centrarnos en nuestras acciones, evitamos la angustia innecesaria y desarrollamos una mentalidad más resiliente. 3. La importancia de la percepción en la gestión emocional.
Otra idea clave compartida por el estoicismo y la TCC es que los eventos en sí mismos no son ni buenos ni malos, es nuestra interpretación la que les da significado. Marco Aurelio decía, si te duele por dentro, es porque has decidido que debe dolerte. En la TCC, esto se conoce como la teoría de los pensamientos automáticos, tendemos a interpretar la realidad de manera subjetiva y, a veces, distorsionada. Por ejemplo, si alguien no responde a tu mensaje de inmediato, podrías pensar que te está ignorando y sentirte molesto o inseguro. Sin embargo, otra interpretación podría ser que simplemente está ocupado. Aquí es donde entra la clave, en lugar de asumir lo peor, podemos aprender a cuestionar nuestros pensamientos y elegir una interpretación más racional y útil. Los estoicos nos enseñan a analizar nuestras percepciones antes de reaccionar emocionalmente. Si un evento nos perturba, primero debemos preguntarnos, ¿estoy viendo esto de la manera más objetiva posible? La TCC refuerza esta práctica mediante ejercicios como el cuestionamiento socrático, que nos ayuda a desafiar pensamientos negativos y reemplazarlos con otros más equilibrados. 4. El papel de la autodisciplina en la regulación emocional. El estoicismo enfatiza la autodisciplina como herramienta para alcanzar la paz interior. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. La TCC, por su parte, trabaja en el desarrollo de hábitos mentales más saludables, enseñando a las personas a regular sus emociones en lugar de dejarse arrastrar por ellas. Pensemos en alguien que tiene miedo de hablar en público. Un enfoque estoico consistiría en entrenarse poco a poco, exponiéndose gradualmente a la situación hasta desarrollar resistencia al miedo. La TCC usa un método similar llamado exposición gradual, en el que la persona enfrenta sus temores de manera progresiva hasta sentirse más cómoda con ellos. Al practicar la autodisciplina y el autocontrol, evitamos dejarnos dominar por nuestras emociones y aprendemos a responder de manera más serena a las situaciones difíciles. Tanto el estoicismo como la TCC nos enseñan que el control emocional no es algo con lo que se nace, sino una habilidad que se puede desarrollar con práctica y constancia. 5. Cómo manejar la frustración desde una perspectiva estoica y cognitiva. La frustración surge cuando la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. Un estoico diría que el problema no está en la realidad, sino en nuestras expectativas poco realistas. La TCC trabaja con este mismo concepto a través de la reestructuración cognitiva, ayudando a las personas a ajustar sus pensamientos para reducir la frustración y la angustia. Imagina que te esfuerzas en un proyecto, pero al final no obtienes el reconocimiento que esperabas. Si tu expectativa era recibir aplausos y elogios, te sentirás decepcionado. Pero si adoptas una mentalidad estoica, recordarás que el valor de tu trabajo no depende de la aprobación externa, sino del esfuerzo y aprendizaje que has ganado en el proceso. Séneca aconsejaba prepararse mentalmente para los reveses de la vida, lo que en la TCC se traduce en la técnica de la visualización negativa. Al anticipar posibles contratiempos y aceptarlos como parte de la vida, reducimos la intensidad de la frustración cuando ocurren. 6. Cómo usar la visualización negativa para reducir la ansiedad. Los estoicos tenían un ejercicio llamado premeditatio malorum, que consiste en imaginar de antemano los problemas o dificultades que podríamos enfrentar. Lejos de ser pesimista, esta práctica ayuda a reducir la ansiedad porque nos prepara mentalmente para posibles contratiempos y nos hace valorar más lo que tenemos. En la terapia cognitivo-conductual, existe una técnica similar llamada exposición en la imaginación, que consiste en visualizar situaciones temidas para disminuir su impacto emocional. Si, por ejemplo, te preocupa que un proyecto en el trabajo fracase, en lugar de evitar pensar en ello, podrías dedicar unos minutos a imaginar lo peor que podría pasar. Luego, pregúntate, ¿realmente sería tan grave? ¿Podría manejarlo? Este ejercicio te ayudará a ver que, aunque ocurriera lo peor, podrías afrontarlo y seguir adelante. Para aplicarlo en tu vida, cada mañana dedica unos minutos a reflexionar sobre los desafíos que podrías enfrentar en el día y prepárate mentalmente para ellos. De esta manera, si realmente ocurren, no te tomarán por sorpresa y reaccionarás con mayor serenidad. 7. Cómo aceptar la incertidumbre sin paralizarte. Una de las principales causas de estrés y ansiedad es la incertidumbre.
Nos sentimos incómodos cuando no sabemos qué va a pasar y tratamos de controlar cada detalle. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que el futuro no está completamente en nuestras manos, y la TCC enseña que tratar de evitar la incertidumbre solo nos genera más ansiedad. Piensa en alguien que teme perder su empleo. Puede pasarse los días preocupado, revisando cada detalle de su desempeño y tratando de anticiparse a cualquier posible problema. Sin embargo, una alternativa más efectiva sería aceptar que no todo está bajo su control y centrarse en lo que sí puede hacer, mejorar sus habilidades. Crear un plan de contingencia y enfocarse en su presente en lugar de en los que pasaría si. Una forma práctica de aplicar esto es escribir una lista con las cosas que te generan ansiedad y dividirlas en dos categorías, las que puedes controlar y las que no. Luego, concéntrate en tomar acciones sobre lo que sí depende de ti y suelta mentalmente lo demás. Con práctica, esta mentalidad te ayudará a vivir con más tranquilidad. 8. Cómo responder a pensamientos negativos de manera racional. Los pensamientos negativos pueden aparecer en cualquier momento y, si no los cuestionamos, pueden influir en nuestras emociones y comportamientos. La TCC tiene una técnica llamada reestructuración cognitiva, que nos ayuda a identificar pensamientos irracionales y reemplazarlos por otros más objetivos. Por ejemplo, si cometes un error en el trabajo, podrías pensar, soy un fracaso. Sin embargo, si aplicas la mentalidad estoica, podrías cuestionar ese pensamiento, ¿realmente un solo error define todo mi valor? ¿O es una oportunidad para aprender? Un ejercicio práctico es llevar un diario de pensamientos, donde escribas los pensamientos negativos que surjan durante el día y luego los analices con preguntas como, ¿esto es un hecho o una interpretación? ¿Qué otra explicación podría haber? ¿Cómo vería esta situación un estoico? Con el tiempo, desarrollarás el hábito de pensar de manera más objetiva y menos emocional. 9. Cómo actuar con serenidad ante la adversidad. Los estoicos creían que el verdadero poder de una persona no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con serenidad. La TCC refuerza esta idea al enseñar que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos elegir nuestra respuesta. Imagina que alguien te insulta o te trata con desprecio. Una reacción impulsiva sería responder con ira o sentirte herido. Sin embargo, un enfoque estoico sería preguntarte, ¿depende de mí lo que esta persona piense o diga? No. Entonces, ¿por qué debería afectarme? Para aplicar esto, cuando enfrentes una situación difícil, antes de reaccionar, haz una pausa y respira profundamente. Pregúntate, ¿cómo respondería un estoico en este momento? Esta simple técnica puede ayudarte a evitar reacciones impulsivas y a actuar con mayor autocontrol. 10. Cómo aplicar el estoicismo para mejorar tus relaciones personales. Las relaciones personales pueden ser una gran fuente de felicidad, pero también de conflicto y frustración. Muchas veces esperamos que los demás actúen de cierta manera y nos sentimos decepcionados cuando no lo hacen. El estoicismo nos enseña a aceptar a las personas tal como son y a concentrarnos en cómo reaccionamos ante ellas en lugar de intentar cambiarlas. Imagina que un amigo constantemente llega tarde a sus citas contigo. En lugar de enojarte o sentirte irrespetado, podrías aplicar la mentalidad estoica y pensar, no puedo controlar el comportamiento de mi amigo, pero sí puedo controlar cómo me afecta. ¿Realmente vale la pena enojarme por esto? En lugar de frustrarte, podrías simplemente aceptar que es parte de su personalidad y decidir si quieres seguir viéndolo o no, sin resentimientos. Para mejorar tus relaciones, un ejercicio práctico es el de la perspectiva externa. Antes de reaccionar a una situación, intenta verla desde fuera, como si fueras un espectador imparcial. Pregúntate, si otra persona estuviera en mi lugar, ¿qué consejo le daría? Esto te ayudará a responder de manera más racional y menos emocional. 11. Cómo manejar la presión en el trabajo con principios estoicos. El trabajo puede ser una gran fuente de estrés, especialmente cuando sentimos que las expectativas sobre nosotros son demasiado altas. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar todas las circunstancias laborales, pero sí nuestra actitud hacia ellas. Si un jefe te asigna una tarea complicada y te sientes abrumado, en lugar de pensar no puedo con esto, podrías cambiar la perspectiva a, esto es un desafío que me permitirá crecer. Marco Aurelio decía,
lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. En lugar de resistirte al estrés, úsalo como una oportunidad para desarrollar resiliencia. Un ejercicio práctico para reducir la presión en el trabajo es aplicar la ley del esfuerzo controlado. Dedica un tiempo determinado a una tarea sin preocuparte por la perfección, solo por avanzar. Después, evalúa el progreso y ajusta si es necesario. Esto evita la procrastinación y el estrés innecesario. 12. Cómo mantener la motivación en la búsqueda de tus metas personales. Muchas personas abandonan sus metas porque se frustran al no ver resultados inmediatos. El estoicismo nos enseña a centrarnos en el proceso y no en la recompensa, lo cual es clave para la motivación a largo plazo. Imagina que estás aprendiendo un nuevo idioma y sientes que no avanzas lo suficientemente rápido. Un enfoque estoico sería decirte a ti mismo, mi trabajo es estudiar cada día, no preocuparme por cuándo llegaré a la fluidez. Si sigo avanzando, inevitablemente mejoraré. Un ejercicio útil es el método de las pequeñas victorias. En lugar de enfocarte solo en la meta final, divide tu objetivo en pasos más pequeños y celebra cada avance. Esto refuerza la sensación de progreso y mantiene la motivación alta. 13. Cómo manejar la frustración cuando las cosas no salen como quieres. La frustración surge cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. A menudo esperamos que las cosas sucedan de cierta manera y cuando no es así, nos enojamos, nos desmotivamos o sentimos que hemos fallado. El estoicismo nos enseña que la frustración es el resultado de una lucha interna contra lo que no podemos controlar. Imagina que has trabajado duro para conseguir un ascenso, pero se lo dan a otra persona. La reacción común sería sentir rabia e injusticia, pero desde una perspectiva estoica, puedes preguntarte, ¿depende de mí quién obtiene el ascenso? Si hiciste tu mejor esfuerzo, no tiene sentido lamentarse. En su lugar, podrías concentrarte en lo que sí puedes controlar, seguir desarrollando tus habilidades y estar preparado para la próxima oportunidad. Un ejercicio práctico es el diario de la frustración. Cada noche, escribe una situación que te frustró y analiza qué parte de ella estaba bajo tu control. Luego, escribe cómo podrías haber respondido de manera más racional. Con el tiempo, te darás cuenta de que muchas frustraciones pueden transformarse en aprendizajes. 14. Cómo tomar mejores decisiones aplicando el pensamiento estoico. Las decisiones importantes pueden generar ansiedad, especialmente cuando tememos equivocarnos. Los estoicos nos recuerdan que no podemos predecir el futuro con certeza, pero sí podemos basar nuestras decisiones en principios sólidos y en la razón. Por ejemplo, si estás considerando cambiar de trabajo, en lugar de preocuparte por ¿y si me arrepiento?, podrías aplicar la perspectiva de la muerte que usaban los estoicos. Pregúntate, si estuviera en mi lecho de muerte, lamentaría no haber tomado esta oportunidad. Este tipo de reflexión ayuda a ver las cosas con mayor claridad y a reducir el miedo a equivocarse. Un ejercicio útil es el método de las 3 opciones. Cuando enfrentes una decisión difícil, identifica 3 posibles caminos, el seguro, el desafiante y el inesperado. Luego, analiza las consecuencias de cada uno basándote en la lógica y la virtud, en lugar del miedo o la comodidad. 15. Cómo lidiar con la incertidumbre y encontrar paz en el caos. La incertidumbre es parte de la vida, pero muchas veces luchamos contra ella porque queremos seguridad absoluta. El estoicismo nos enseña que lo único seguro es que todo cambia, y en lugar de temer lo desconocido, debemos aceptarlo y adaptarnos. Piensa en alguien que pierde su empleo de repente. En lugar de caer en la desesperación, un estoico reflexionaría, este cambio está fuera de mi control, pero sí puedo controlar cómo reacciono. Tal vez sea la oportunidad para explorar nuevas oportunidades que antes no consideraba. Un ejercicio práctico es la visualización negativa. Imagina los peores escenarios posibles y cómo podrías manejarlos. En lugar de evitar pensar en lo negativo, enfréntalo mentalmente. Esto te ayudará a estar mejor preparado y a reducir la ansiedad que genera la incertidumbre. Conclusión. El estoicismo ofrece herramientas poderosas para manejar la frustración, tomar mejores decisiones y lidiar con la incertidumbre de la vida. Al aplicar estos principios diariamente, podemos vivir con mayor calma, claridad y resiliencia.
No se trata de suprimir las emociones, sino de aprender a manejarlas de manera racional. Cada situación, por difícil que parezca, puede convertirse en una oportunidad para crecer si aplicamos una mentalidad estoica.